Siempre tan bueno eres así. Oh, tan abrumante y sin final es tu obstinado amor. Oh, me buscas hasta que me encuentras, dejas todo atrás. No lo merezco, no es mi trofeo, aún así viniste aquí con tu abrumante y sin final amor, me amaste a mí. Aún yo contra ti luchaste bien por mí. Siempre tan bueno eres así. Aún yo sin valor lo diste todo aquí. Siempre tan bueno eres así. Oh, tan abrumante y sin final es tu obstinado amor. Oh, me buscas hasta que me encuentras, dejas todo atrás. No lo merezco, no es mi trofeo, aún así viniste aquí con tu abrumante y sin final amor, me amaste a mí. No hay sombra que no aclares, monte que no escales, por salvarme a mí. Tú derrumbas barreras, el mal cancelas, por salvarme a mí. No hay sombra que no aclares, monte que no escales, por salvarme a mí. Tú derrumbas barreras, el mal cancelas, por salvarme a mí. Oh, tan abrumante y sin finales, tu obstinado amor. Oh, me buscas hasta que me encuentras, dejas todo atrás. No lo merezco, no es mi trofeo, aún así viniste aquí con tu abrumante y sin final amor, me amaste a mí. Amén, amén, ríe, amén, amén, gloria sea a Dios, amén, amén, canta, amén, amén, ríe, amén, amén, gloria sea a Dios, amén, amén. Cuando Él venga otra vez, que la gente cante, amén, amén. Cuando Él venga otra vez, que la gente cante, amén, amén. Cante, amén, amén, cante, amén, amén. Que la gente cante, amén, amén. Cante, amén, amén, cante, amén, amén. Que la gente cante, amén, amén. Canta, amén, amén, ríe, amén, amén, gloria sea a Dios, amén, amén, canta, amén, amén, ríe, amén, amén, gloria sea a Dios, amén, amén. Cuando Él venga otra vez, que la gente cante, amén, amén. Cuando Él venga otra vez, que la gente cante, amén, amén. Cante, amén, amén, cante, amén, amén. Que la gente cante, amén, amén. Cante, amén, amén, cante, amén, amén. Que la gente cante, amén, amén. Que la gente cante, amén, amén. Que la gente cante, amén, amén. Soy una luz y cuando canto me da con hacer pum, tum. Dile al mundo que la música es algo que viene del corazón. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Gracias por estar con nosotros una vez más. Vamos a ir a Dios en una oración, mis amados hermanos, para poder
continuar con nuestra presentación en esta maravillosa noche. El tema de esta noche se llama El propósito de Dios, nadie lo puede detener. Amén. Así es, mis amados hermanos. Él es el Dios todopoderoso y lo que Él ha puesto en su voluntad se va a realizar. Amén. Vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, Padre, que nos van a sintonizar de manera presente, Padre Celestial, como también de manera pregrabada, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí presentes, Padre, para meditar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas alabado y glorificado, Padre, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, y en la de cada uno de aquellos, Padre, que nos van a estar sintonizando. Padre Celestial, si alguno de ellos está enfermo, enferma, Padre Celestial, los ponemos en tus manos en esta maravillosa noche también, Padre. Pedimos que nos ayudes, Padre Celestial, a tener fe, para poder, Padre Celestial, tener acceso a todas las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos y amigos. Vamos entonces a ir a la palabra del Señor. Una vez más vamos a estar meditando, mis amados hermanos, como siempre, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en la carta de Romanos, su capítulo 3, su verso 27 al 31. Vamos a leer la palabra de Dios en esta maravillosa noche, mis amados hermanos y amigos. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Amén. Romanos capítulo 3 y su verso 27. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y el que justifica por la fe a los que son de la circuncisión, y por medio de la fe a los que son de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. La carta del apóstol Pablo, mis amados hermanos, como ya ustedes saben, ¿verdad?, fue dirigida a las iglesias de Cristo que estaban en Roma. En este contexto, mis amados hermanos, los judíos, ¿verdad?, los hermanos judíos que ya se habían convertido al cristianismo, ellos seguían observando la ley y ellos querían también que los gentiles observaran la ley. En cierta ocasión, hermanos, los judíos pensaban que la bendición era solamente para los judíos. Pero el apóstol Pablo nos dice, mis amados hermanos, a través de la carta, que la fe es para todos aquellos que tienen fe. Amén. La bendición es para todos aquellos que tienen fe. Entonces, el propósito de Dios, hermanos, nadie lo puede detener. Dios quiere bendecir a todos los seres humanos. ¿Qué nos hace falta entonces a nosotros, verdad? Muchas veces, hermanos, lo que nos hace falta es la fe. Pero vamos entonces a analizar estos pasajes de la palabra del Señor. Amén. Vamos a analizar estos puntos que fue aquí donde nos quedamos la vez pasada. La justicia de Dios excluye la jactancia. Romanos capítulo 3 y su verso 27. Dice la palabra del Señor: ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén. Los judíos, mis amados hermanos, se gloriaban de sus obras, ¿verdad? De lo que ellos hacían, de sus liturgias, de sus culturas, de su forma de vida. Y muchos de ellos habían sido muy extremistas, ¿verdad?, en su forma de observar la ley. Ellos pensaban que de esa manera podían alcanzar la bendición de Dios. Ellos se sentían merecidos, ¿verdad?,
sentían que ganaban, hermanos, la bendición de Dios. Y la bendición de Dios, mis amados hermanos, es un regalo para el hombre. Es un regalo que Dios se lo da, dice la palabra, a todos aquellos que tienen fe. Entonces debemos reconocer a quién. A Dios. A Dios. Yo no sé cuántas bendiciones Dios, ¿verdad? Le ha puesto a usted en su vida, cuántas bendiciones usted ha visto de Dios, ¿verdad? Y si usted es creyente en el Señor, pues estoy seguro, ¿verdad? Que usted le ha dado gracias a Dios, usted ha glorificado a Dios, usted le da toda la honra y la gloria a Dios por su vida, ¿verdad? Y usted no se jacta de lo que usted es, porque eso era lo que hacían los judíos. Los judíos se jactaban de lo que ellos eran, de lo que ellos hacían. Y se burlaban de aquellos que no eran como ellos. Pero no reconocían, hermanos, que todo esto venía de Dios. Era por la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacía la ley? Por eso la palabra de Dios dice en el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras, no, sino por la ley de la fe. Si el apóstol Pablo escribió aquí, ¿verdad? Esta palabra jactancia, lo escribió con un propósito. Y el propósito era que muchos de estos hermanos judíos se jactaban, hermanos. Se jactaban de lo que ellos eran, ¿verdad? Presumían de lo que ellos eran. Se sentían los únicos privilegiados de Dios. Y dice la palabra del Señor que a Dios no le agrada, hermanos, la jactancia. Entonces, para el verdadero creyente, ¿verdad? Para los verdaderos hombres de fe, dice la palabra del Señor que la fe quita la jactancia del ser humano. La fe en Dios lleva al ser humano a reconocer, ¿verdad? Que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que hacemos y que lo que seremos en el futuro es todo por la bendición de Dios. Es todo por la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas, mis amados hermanos, nadie lo puede detener. Nadie lo puede detener. El hombre nació, ¿verdad? El hombre vino a esta tierra y Dios tiene un propósito con todos los seres humanos. Y el propósito de Dios, dice la palabra, que los propósitos de Dios para el hombre son propósitos buenos. Son propósitos de bendición. ¿Y cómo puedo obtener esa bendición? Dice la palabra, por la fe, reconociendo que hay un Dios, ¿verdad? De donde proceden todas las cosas. Hay que darle, hermanos, toda la honra y toda la gloria a Dios. Entonces, número 1, la jactancia producida por la ley. Eso era lo que la ley producía. Inciso A, la ley de obras producía jactanciosos. Hombres jactanciosos, hermanos. Eso era la religión judía. Eran puras personas jactanciosas que se jactaban de ser judíos. Para ellos el ser judío era lo máximo. Y se burlaban de todos aquellos que no eran judíos. Entonces, ¿por qué? Porque dice la palabra que eran jactanciosos. Eso fue lo que producía la ley en el ser humano, en el hombre, porque la malinterpretaba. Inciso B, la ley de obras apuntaba al hombre. El hombre hacía obras y el hombre se sentía merecedor de las bendiciones de Dios. Entonces la ley de obras, ¿verdad?, apuntaba al hombre y no a Dios. Inciso C, la ley de obras enfatiza el mérito y no la misericordia. Fíjense. En la ley, hermanos, de las obras, dice la palabra que enfatiza el mérito que el hombre hace. Y no enfatiza, hermanos, la misericordia. Dice en Mateo capítulo 9 y su verso 12. Dice la palabra de Dios de esta manera. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Guys, no spoiling, ¿ok? Amén. Esto era, hermanos, el pueblo de Israel.
esta era la conducta de los judíos cuando Jesús vino hace 2000 años, ¿verdad? Ellos no querían que Jesús se juntara con los publicanos. Ellos no querían que Jesús se juntara con los pecadores. Ellos no querían que Jesús, ¿verdad?, enseñara que la salvación era para todos los hombres. Ellos eran muy exclusivistas. Por eso dice la palabra del Señor que Jesús no vino por aquellas personas que se sienten sanas, aquellas personas que se sienten capaces por sí mismas, aquellas personas que piensan que ellos lo pueden tener todo. Por eso es, hermanos, que la fe, la verdadera fe en Dios, dice la palabra, que echa fuera la jactancia. Quita la jactancia del ser humano y reconoce que necesita de Dios en su vida. Dice la palabra del Señor. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los enfermos son todos aquellos, mis amados hermanos, que necesitan de Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Los judíos, hermanos, estaban acostumbrados a querer ganarse el favor de Dios a través de los sacrificios que ellos hacían, a través de las obras que ellos hacían. Pero se olvidaban de la base, dice la palabra, de la misericordia. No tenían misericordia los demás. Entonces, hermanos, eso era lo que producía la ley. Inciso D, la ley de obras crea infertilidad en vez de cumplimiento. Fíjense, la ley, hermanos, de obras, ¿verdad? Donde el hombre basa su confianza en sus obras, lleva al hombre a ser infértil ante los ojos de Dios. ¿Por qué dice la palabra? Porque estos hombres piensan que se merecen el favor de Dios. Y dice la palabra del Señor que le hace falta, ¿verdad?, el cumplimiento. Porque lo que la ley enseña, mis amados hermanos, la base de la revelación de la ley es que el hombre conozca que hay un Dios. Eso lo dice claramente allá en Deuteronomios capítulo 6 y su verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. El hombre tiene que entender que hay un solo Dios, tiene que creer en ese Dios y tiene que reconocer las bendiciones que Dios le da a través de acciones de gracias. Y no como creer, ¿verdad?, que lo merecía todo. Entonces, la ley de obras produce en el hombre una infertilidad porque lleva al hombre a poner su confianza en las obras que él hace, en sus hechos, en su forma de vida, en su forma de perseverancia, y se olvida de Dios. Y como se olvida de Dios, también se olvida de la misericordia. Entonces, eso produce la ley de obras. La ley de obras acarrea ira en vez de refugio. Fíjense, esto es, hermanos, lo que acarrea entonces, ¿verdad? Y es por eso que la palabra de Dios dice ahí que en Romanos capítulo 3, verso 27, que la fe excluye, hermanos, toda jactancia de los hombres, porque no importa cuánto el hombre hace, mis amados hermanos, si no reconoce a Dios, el hombre sigue estando bajo la ira de Dios. Y entonces, eso es lo que acarrea la ley. Acarrea ira en vez de refugio, porque se refugia en las obras y no en nuestro Dios. Pero por eso es que la bendición de Dios, hermanos, nadie lo puede detener. Dios va a bendecir a todos aquellos hombres que reconocen a Dios como su Señor, como su Salvador, ¿verdad? Y los judíos, ¿verdad?, no podían entender, ¿verdad?, que la bendición se obtiene por medio de la fe. Por eso tuvo que venir Jesús, para hablar de la fe. Desde todos los evangelios, hermanos, los 4 evangelios, ahí vemos a Jesús hablándoles a ellos de la fe, para que ellos puedan creer. Y todavía concluye allá en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Enfatiza la fe, la confianza, la dependencia total de Dios. Número 2, por la fe. Inciso A, la fe produce glorificadores. Fíjense. La fe, mis amados hermanos, lleva al hombre ¿a qué?
a gloriarse de sus obras, no, ¿verdad? A enfatizar lo que el hombre hace, no. El apóstol Pablo decía, yo soy el menor de todos los apóstoles y he trabajado mucho más que todos ellos, he hecho más que todos ellos, pero no yo, no se confundan, no yo, sino la gloria de Dios, la gracia de Dios, el regalo de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios que está en mí. Entonces el apóstol Pablo era lo que era y fue lo que fue y terminó su carrera, pero nunca se glorió de sí mismo, sino toda la honra y la gloria siempre se lo dio al Dios Todopoderoso, porque era un regalo de Dios que él había logrado tantas cosas. Entonces, mis amados hermanos, la fe produce glorificadores y Dios va a cumplir su voluntad. Ser glorificador de Dios es una bendición. Por la fe el hombre canta, por la fe el hombre ora, por la fe el hombre predica, por la fe el hombre se bautiza, por la fe el hombre persevera, por la fe el hombre trata de guardar su vida, de transformar su vida, ¿verdad? Por la fe. Y el hombre a veces llega a ser un hombre diferente, una mujer diferente, bendecida. Entonces la bendición de Dios, hermanos, nadie lo va a detener. Dios tiene bendiciones para nuestras vidas. Pero no vamos a pensar que estas bendiciones lo vamos a lograr nosotros, no. Estas bendiciones dependen de la fe en Jesús. Tenemos que creer en Jesús. Al que tuviere fe, dice la palabra, todo lo es posible. Y el escritor de Hebreos se vio en la necesidad de escribir un capítulo allá en Hebreos 11 que se llama el capítulo de los héroes de la fe. ¿Cuántas hazañas lograron estos hombres? ¿Cuántas bendiciones increíbles lograron estos hombres y mujeres? Por la fe, porque si tenemos fe, dice la palabra del Señor, todo es posible, mis amados hermanos. Yo no sé cuántas cosas nos hace falta a nosotros, ¿verdad? Tal vez nos hacen falta cosas materiales, ¿verdad? Yo no sé cuáles son las dificultades que cada uno de nosotros puede estar pasando. Y a veces, hermanos, a veces nos olvidamos de Dios. A veces nos olvidamos que nosotros somos creyentes de Dios. Nos olvidamos de nuestra confianza en Dios y la enfatizamos en las obras. Ese es el problema, hermano. La enfatizamos en las cosas que nosotros vemos, que nosotros tocamos, y nos olvidamos que tenemos un Dios todopoderoso. Eso era lo que hacían los judíos. Dios le prometió la tierra a los judíos para que ellos la heredaran. El problema fue que les faltó fe. E igual nosotros, hermanos, dice la palabra, que hemos sido bendecidos en el Señor Jesucristo. Pero tenemos que tener fe. Entonces sí tenemos fe, hermanos. Las bendiciones de Dios no se pueden detener, nadie lo puede impedir. Aunque el enemigo lo quiera ver sufriendo, lo quiera ver triste, eso no va a ser posible si usted cree en Dios. Entonces la fe produce glorificadores. Inciso B, la fe confiesa su necesidad de misericordia, ¿verdad? La fe en el hombre le hace reconocer al hombre que necesita de la misericordia de Dios, ¿verdad? Inciso C, la fe excluye toda jactancia humana, ¿verdad? La fe nos despoja, hermanos, del viejo hombre. Despojarse del viejo hombre no es solamente, ¿verdad? Hablando del pecado, sino despojarse del yo es reconocer a Jesús como el único Salvador de nuestras vidas, como el único, ¿verdad? Mediador entre Dios y los hombres. La fe es el único requisito divino de Dios para la justificación. Romanos capítulo 3 y su verso 28. Dice la palabra del Señor, concluimos pues, ese es el argumento de Pablo, fíjese, el argumento de Pablo que empieza, mis amados hermanos, se podría decir, ¿verdad? Desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y ahora aquí va cerrando en el verso 31 de esta manera, en el verso 28, concluimos pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¡Qué bendición, mis amados hermanos! Por eso es que la bendición de Dios nadie lo va a poder detener. Satanás no quiere que Dios bendiga a las familias. Satanás no quiere ver que las familias, que el hombre venga a Dios, que el hombre crea en Dios. Satanás no quiere ver que aquellos que han caído se levanten. Eso no lo quiere ver el enemigo. Satanás tiene ira, tiene odio en su corazón cuando ve que el hombre, ¿verdad? Aquel que él quiso destruir se levantó. Cuando ve que aquella mujer que él quiso destruir se levantó para la gloria de Dios. Eso no le gusta al enemigo.
Pero eso no se va a poder detener. Eso es imposible. Nadie lo va a poder detener. Ni siquiera la muerte lo pudo detener, porque Jesús resucitó con poder y gloria para bendecirnos, dice la palabra del Señor. Entonces concluimos, pues, queda definido, cerrado, que el hombre es justificado ante Dios por la fe en el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Dice, el hombre es declarado justo ante la presencia de Dios. Si los judíos pensaban que solamente ellos, porque ellos seguían pues la ley, ¿verdad? Las liturgias de la ley, ellos observaban las prácticas de la ley. Ellos pensaban que solamente eran ellos, pero dice el apóstol Pablo, no, eso no se puede detener. Es que Dios ha puesto en su voluntad bendecir al hombre. Dios no solamente quiere bendecir a los judíos, Dios quiere bendecir a todo el mundo. Y el requisito divino que Dios pone es la fe, dice el apóstol Pablo. Entonces hay que creer en la palabra de Dios. Lo que nos hace falta a nosotros, a veces, hermanos, es tener confianza, es creer en Dios. Lo que le hace falta al hombre es venir a Dios. Cuando usted entrega al Señor Jesucristo, usted no se está entregando a ningún otro hombre, usted no se está entregando a ningún, ¿verdad?, grupo religioso, usted se está entregando a Jesús, usted está reconociendo a Jesús. Y Él lo agrega a usted a su iglesia, dice la palabra de Dios. Pero tiene que venir, eso es lo que hace falta nada más. Entonces la bendición de Dios, hermanos, nadie lo puede detener. Y es por medio de la fe. Por medio de la fe nosotros somos justificados. Es una gran bendición que nosotros seamos declarados justos ante Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Y justos entonces, ¿verdad? Es por la fe, no por nuestras obras. Y hay que entender pues la palabra justo. La palabra justo encierra, hermanos, cosas que nosotros quizás no podemos creer. Porque no somos personas buenas ante los ojos de Dios, pero por la fe en Jesús, Él nos ha declarado justos. Entonces, hermanos, esa es una bendición que nosotros vamos a gozar pues de la justicia de Dios. Y por supuesto, por eso el Señor le llama buenas noticias, el Evangelio de salvación. El Evangelio significa buenas noticias, porque eso encierra que nosotros somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo y no por las obras de la ley, no por cuántas cosas nosotros vamos a hacer, no, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo allá en la cruz del Calvario. Entonces, es por medio de Él. Número 2, la justicia de Dios para todo el mundo. Y esta justicia, ¿verdad? Esta justificación que es por la fe, no es solamente para los judíos. Dice la palabra que es para todo el mundo. Inciso A, porque Dios no es exclusivo. Dios no es solamente para los judíos. Dios no es solamente para cierto grupo de personas que siguen cierta práctica. No. Número 1, Dios es para todo el mundo. Dice la palabra del Señor aquí en Romanos capítulo 3 y su verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y los judíos pensaban que era Dios solamente para ellos. A Dios no se le puede encerrar, hermanos, en un templo de 4 paredes. A Dios no se le puede encerrar solamente, ¿verdad?, en una parte del mundo. Dios llena todo con su presencia. Y todos nosotros somos creación de Dios. Y entonces la justicia de Dios por la fe es para todo el mundo. Inciso A, ¿es Dios solamente de los judíos? Inciso B, ¿no es también de los gentiles? Inciso C, ciertamente también de los gentiles. Y los gentiles son todas aquellas naciones que no pertenecen a la nación de Israel. Todas aquellas naciones, ¿verdad?, donde ha llegado ahora el Evangelio del Señor Jesucristo. Donde hay personas que creen en Jesús. Donde hay personas que se glorían por medio del Señor Jesucristo. Número 2, Dios no es solo para una clase de personas. Inciso A, no es solo de los judíos. Inciso B, la ley le daba la ventaja a los judíos. Inciso C, en la fe todos somos iguales. Hechos capítulo 10 y su verso 34. La ley, hermanos, le daba ventaja, dice la palabra, a los judíos. Los judíos sacaban ventaja. Pero en la fe, fíjense, la bendición de Dios es por la fe. Y en la fe todos somos iguales. Allá no hay judío, allá no hay gentil, allá no hay griego, dice la palabra del Señor. Ahí todos somos iguales. Vamos a verlo aquí en Hechos capítulo 10 y su verso 34.
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace, ¿qué dice la palabra? Acepción de persona. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de justicia. Ese es el Dios de amor. Ese es el Dios de misericordia. Ese es el Dios que nosotros debemos imitar. Si no somos jactanciosos, si ya verdaderamente hemos creído, ese es el Dios al quien nosotros debemos seguir. Dice la palabra del Señor ahí en Hechos 10:34, verdaderamente, entiendo ahora, el apóstol, fíjate, el apóstol Pedro todavía no lo podía entender, y él ya había predicado a más de 3,000 personas allá en Jerusalén, más de 3,000 se habían convertido. Fíjense. Pedro caminó sobre el agua, Pedro vio la tumba vacía, Pedro vio a Jesús cuando se fue al cielo, Pedro recibió la gran comisión, pero Pedro pensaba que la gran comisión era solamente para los judíos de la diáspora. Pero no pensaba que la gran comisión incluía a todas las naciones gentiles. Pero cuando Dios se lo reveló, allá dice la palabra del Señor, en la casa de Cornelio, Pedro dijo, verdaderamente ahora entiendo, ahora comprendo, ahora conozco más a Dios, que Dios no hace acepción de persona. Qué maravilloso es Dios. Entonces, como Dios no hace acepción de persona, nadie podrá detener la bendición que Dios tiene para la vida de cada uno de los creyentes y de cada uno de aquellos, ¿verdad?, que todavía van a creer en nuestro Dios. Amén. Qué maravilloso es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Es la palabra de Dios, ¿verdad? No es palabra de hombre, no viene de hombre, sino viene de Dios. Estamos leyendo la palabra de Dios. Inciso B, el propósito de Dios nadie lo puede detener. Número 1, su propósito siempre ha sido, inciso A, bendecir al hombre. Qué maravilloso propósito. Dios hizo al hombre, hermanos, y lo puso en esta tierra con un propósito. Bendecirlo, fíjense, qué maravilloso. Es el amor de Dios. Dice acá en Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense, dice la palabra de Dios. Crió Dios al hombre, varón y hembra los crió y los bendijo. Los bendijo ahí, hermanos. Ahí cuando Él los crió fueron bendecidos. Y de ahí dijo, vayan, hagan familia en toda la tierra. Ahora, el hombre, ¿verdad?, erró. Como seres humanos, fíjense, erró el primer hombre, allá en el Edén. Entonces Dios se puso bien airado, Dios bien enojado, y dijo, hasta aquí nada más, ya no volveré a bendecir al hombre. No, porque el propósito de Dios es bendecir al hombre. Entonces, ¿quién puede tener el propósito de Dios? Nadie. ¿Lo puede tener Satanás? No. ¿Lo puede tener el pecado? No. No, hermanos. Y si no, lea Génesis capítulo 3, ahí se va a dar cuenta de la misericordia de Dios. Porque el propósito de Dios, mis amados hermanos, es bendecir al hombre. Y dice la palabra del Señor que Adán se dio cuenta, ¿verdad?, de su error, rectificó. Y le creyó Adán a Dios. Y hermanos, dice que Adán vivió muchos años. Y nosotros somos, pues, ¿verdad?, la descendencia de Adán. Y un día vamos a estar allá en el cielo, toda la descendencia de Adán. ¡Qué bendición! Entonces, ¿es por lo que nosotros hicimos? No, hermano, no es por lo que nosotros hicimos. Es que es el propósito de Dios bendecir al hombre por la fe. Si Adán, hermanos, pecó allá en el principio, él y la mujer, los dos. Pero eso no impidió que Dios los bendiciera. Por eso, hermanos, no nos desanimemos, hermanos. Hay que seguir adelante, ¿verdad? El enemigo va a querer destruirlo, va a querer burlarse, va a querer pisotearlo, hermanos, pero si ustedes tienen claro, ¿verdad?, la bendición de Dios, nadie lo puede detener, nadie lo ha podido detener, jamás lo podrán detener.
Y dice la palabra en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga ¿qué? La vida eterna. ¿Quién es? El mundo. Todos los seres humanos. Dios quiere bendecir a todos los seres humanos. Entonces, eso nadie lo va a poder detener. Ya ahorita, ¿verdad? Mucha gente, pues, en todo el mundo está el evangelio. Para que usted no quiera ser bendecido, ese es su problema. Pero la bendición de Dios para los creyentes, nadie lo puede detener. Y si yo sé, bendecir a todas las familias de la tierra, es el propósito de Dios. Lea Génesis capítulo 12, verso 3, dice la palabra, la promesa de Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no solamente una, dos o tres, todas las familias de la tierra. ¿Qué le hace falta a las familias? Fe. ¿Es tan claro? Fe. Por eso, hermanos, cuando hay momentos difíciles, críticos, ¿verdad? Momentos en que tal vez el enemigo quiere perturbarlo, ¿verdad? No pierda la fe. Lo último que nosotros podemos hacer es perder la fe en Dios. No perdamos la fe porque el propósito de Dios es bendecirnos. Tenemos que tener claro que Dios quiere bendecirnos. Dios no tiene malos propósitos para nosotros. Así que debemos confiar, hermanos, plenamente en el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Aunque usted no lo crea, la palabra de Dios dice todas las cosas. Y todas las cosas encierra todas las cosas. Entonces, no sé cuáles son las cosas que usted puede estar pasando, pero esas cosas son para bendecir su vida. Ya sea para transformar su vida, ya sea para fortalecer su fe. Yo no sé, pero usted siga confiando en Dios, aun cuando usted sienta, ¿verdad?, que no se lo merece. Siga confiando en Dios, porque Dios tiene un propósito para su vida, desde la eternidad, hermanos. El propósito de Dios es bendecirlo. Y Él lo va a hacer si usted confía en Él, si usted cree en Él, si usted le da toda la honra y toda la gloria a Él. Número 2, Él ha cumplido su voluntad. Efesios 1:9, hermanos, la bendición de Dios, Él la hizo visible, su voluntad, Él la cumplió a la vista del ser humano. En Efesios capítulo 1 y su verso 9 dice la palabra, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo en la eternidad. Inciso B. Inciso A. Que Él se propuso en sí mismo, hermanos. Él se prometió en sí mismo. Fíjense, por eso es que esa bendición no va a fallar. Porque Él se propuso en sí mismo. Dios mismo se prometió. Yo voy a bendecir al hombre. A todos aquellos hombres, ¿verdad? De toda la tierra. Y yo los voy a bendecir. Y como Él se prometió a sí mismo, Él lo cumplió. Lo hizo visible. Lo que Él se prometió allá en la eternidad, lo trajo al tiempo. ¿Y cómo lo trajo? Inciso C. Que fuéramos bendecidos, Efesios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora lo trae al tiempo y se lo muestra al mundo. El cumplimiento, ¿verdad?, de lo que Él se prometió en sí mismo. Se lo presenta al mundo, hermanos. Jesús crucificado, Jesús sepultado, Jesús resucitado, hermanos. Ahí está toda la bendición, dice la palabra del Señor. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Él nos escogió a nosotros, a todos los seres humanos. Y el propósito de escoger al hombre fue, hermanos, número 1, para que el hombre fuera santo. Número 2, para que el hombre fuera sin mancha. Pero ¿cómo si el hombre pecó? Pero allá vemos que Dios lo cubrió de piel, ¿de qué? De oveja, dice la palabra, ¿verdad? Y ese cordero simbolizaba lo que iba a venir. La sangre preciosa de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Cuando nosotros creemos, hermanos, somos declarados justos, somos declarados santos, somos declarados sin mancha, porque Jesús quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y esa es una bendición, hermano, porque ahora volvemos entonces, ¿verdad?, a tener comunión con Dios. Por eso dice el verso 4, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, ¿verdad?, por medio de Jesús. Entonces, todas las bendiciones, hermanos, dice la palabra que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y por eso es que nadie nos puede detener, mis amados hermanos, porque depende de Él.
toda bendición espiritual en Cristo Jesús, para que fuésemos, dice la palabra, santo y sin mancha delante de él. Dice José, la justicia por la fe confirma la ley. Romanos 3:30 al 31. Vamos a terminar, hermanos, leyendo esta lectura para dejar el paso a nuestro hermano que viene después de nosotros. Dice la palabra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versos 30 al 31. Porque Dios es uno y el que justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera la ley. Qué maravilloso. Por la fe, dice la palabra del Señor, invalidamos la ley. Entonces, la ley queda sin validez. Entonces, la ley no sirve. No, dice la palabra. Por la fe confirmamos la ley. Porque la ley nos mostraba, ¿verdad?, la santidad de Dios. La ley nos mostraba que para nosotros era imposible. Entonces, ahora la ley nos muestra, ¿verdad?, que necesitamos de un Salvador. Y por eso es que confirmamos, ¿verdad?, la ley, porque ahora por la fe, ¿verdad?, creemos en Jesús, aceptamos al sustituto, aquel que puede, hermanos, rescatarnos de nuestros pecados, rescatarnos de la ley, rescatarnos de la muerte y hacernos aceptos ante la presencia de Dios. Esto es, hermanos, el Señor Jesucristo. Inciso A, en el sentido que la ley enseña, inciso B, que el creyente debe de dar honra a Dios. Inciso C, y los creyentes aprobamos eso. Número 2, por la fe confirmamos la ley. Inciso A, el legalismo no pudo cumplir la ley. Inciso B, el creyente no legalista pone la ley en lo más alto de suprema pureza por medio de Jesús. El creyente no legalista pone la ley en lo más alto de suprema pureza, porque la ley es santa, santa, santa como el dador de la ley, por medio de Jesús. Por medio de Jesús, hermanos, dice Efesios, somos santos, somos sin mancha, somos justificados y somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y es por eso que confirmamos la ley. Número 3, el legalista pensaba que dando lo mejor de sí, inciso A, en base a eso, se sentía justo y que merecía el perdón y la bendición de Dios. Ese era el sentido judío, hermanos, de los judíos cristianos. Ellos pensaban que dando lo mejor de sí, se sentían justos, fíjense, y merecían el perdón de Dios. El verdadero creyente se siente justo porque reconoce que es por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús que somos justificados. Inciso B, el legalismo creía ganarse lo que la ley demanda. Inciso C, eso era un insulto a Dios. Número 4, el verdadero creyente, inciso A, reconoce que cualquier cosa que hace no es suficiente para satisfacer los requerimientos justos de Dios. Pero Jesucristo sí, Él es el único y suficiente Salvador, y nosotros como creyentes reconocemos entonces la obra de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero creyente reconoce que necesita de Dios y su misericordia. Lucas capítulo 17 y su verso 10. Inciso C, todo el crecimiento eclesiástico, todo el dinero dado, toda la gente enseñada, todos los sermones predicados, todos los sacrificios hechos, todas las oraciones hechas, toda la simpatía mostrada, todos los sueños que tenemos y ni un solo pecado ha sido quitado de todo. Usted podrá hacer todo lo que ya dijimos, pero no tiene la capacidad, nada de todo lo que ya dijimos, quitar un solo pecado de usted. Esto y más lo debemos a Dios. Y todo lo que hacemos no es suficiente para ser salvos. M, reconocemos ser siervos inútiles. N, y que seremos salvos por la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Gálatas 3:8. Eso es lo que hace, hermanos, el verdadero creyente. Por eso pone a la ley en lo más alto. Lo que no pudo hacer el sistema legalista, Jesús lo cumple a través de los creyentes. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí, mis amados hermanos. ¿Creemos en la justicia de Dios o en la nuestra? Yo no sé, usted escoge, pero la palabra de Dios dice que debemos creer por fe en Jesús. Reconocemos la justicia de Dios, reconocemos que somos pecadores,
reconocemos que no importa cuánto hagamos en esta tierra de cosa buena, no es suficiente para quitar ni un solo pecado de nosotros. Seguimos necesitando a Jesús como nuestro Salvador. Amén. Vamos a ir a Dios en una oración, hermanos, y vamos a terminar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por darnos la oportunidad, Padre, de estar aquí presentes con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, Padre Celestial, a través de Radio La Palabra, Señor. Que tú sigas bendiciendo a cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos, Padre, y que tu bendición, Señor, no sea detenida, Padre, porque nadie nos puede detener. Así te pedimos que sean bendecidas, Padre, todas las familias, Padre Celestial, que nos han escuchado, Padre, y que lo harán de manera pregrabada, todas aquellas personas, jóvenes, jovencitas, Padre, bendígalos, y nos ponemos en tus manos, que toda la honra y la gloria sea para ti, Padre, en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Así que continúe con Radio La Palabra, ya que viene a continuación desde la ciudad capital de Guatemala, nuestro hermano Federico Solís. Amén. Hasta la próxima.